Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 11. Capítulo 57. Eres un idiota. Y gritó a Ivy, fulminando con la mirada a su hermano, que apartó la vista. Le siseaste a la gente en la biblioteca. Todos te oyeron sisear. Ella arrancó un puñado de hierba del suelo y se lo arrojó. ¿En qué estabas pensando? No estaba pensando, ¿vale? Ladró Harry, sacudiéndose las briznas de hierba de la ropa. Estaban haciendo tonterías, así que lo hice para asustarlos. Ya te tienen bastante miedo, se burló Hermione, mirando hacia el lago negro a lo lejos. El castillo era un poco agobiante para Harry. Así que el grupo decidió dar un paseo, pasar tiempo al aire libre, lejos de las miradas indiscretas de todos los que estaban en el castillo. No entiendo qué les pasa a todos, interrumpió Ron, tumbado en la hierba. Harry no es el heredero de Slytherin. Seguro que es culpa de ese idiota de Malfoy. Mírenlo, odia a los muggles y a los nacidos de muggles. Y si se hubiera quedado callado unos días más, dijo Era, señalando a Harry, la poción multijugos nos habría permitido obtener información. ¿Sabes lo difícil que es moverse por el castillo con ojos que te siguen a todas partes? Al parecer, Ivy estaba más preocupada por la situación que Harry. Mientras la gemela se jalaba el cabello con frustración, el gemelo meditaba en silencio. Harry decidió que necesitaba un tiempo a solas, lejos de las miradas furiosas de Era y las bromas de Hermione. Se levantó de su asiento, dispuesto a marcharse. ¿Y ahora a dónde vas?, preguntó a Ivy. Solo necesito un tiempo a solas, respondió Harry, sacudiéndose la ropa. No me sigas. Ivy intentó detenerlo, pero Harry ignoró a su hermana y se alejó de sus amigos, decidiendo regresar al castillo. No era así como quería que transcurriera su segundo año. El año anterior, se había pasado el resto de su vida preocupado por Snape y su intento de robar la piedra filosofal, pero al final, resultó que no era Snape, sino Voldemort, quien estaba atrapado en su libro de texto de defensa contra las artes oscuras, Quirrell. Un año entero con la cicatriz doliéndole, dolores de cabeza ocasionales y sensación de ardor fue muy estresante para él. Por no mencionar que casi pierde a su hermana a manos de un troll. De cara a su segundo año, Harry esperaba estar libre de situaciones como estas y preveía que sería un año tranquilo, sin acontecimientos extraordinarios, pero no tuvo suerte. Incluso antes de que comenzara el curso, Harry conoció a un personaje peculiar, un elfo doméstico llamado Dobby, que le advirtió que no fuera a Hogwarts ese año, hablándole de un peligro que le aguardaba. Pero Harry ignoró las divagaciones del elfo y no les dio mucha importancia. A principios de año, a él y a Ron les negaron el acceso al andén 9 3/4. Volaron a Hogwarts en el coche del padre de Ron. Lo cual, pensándolo bien, fue una decisión imprudente. Una decisión que casi le cuesta la expulsión. La madre de Harry lo regañó durante horas y estuvo enfadada con él durante semanas. Incluso su padre, que siempre había sido tranquilo, se enfureció con Harry porque varios muggles vieron el coche volar por los aires. Por no mencionar que el sauce boxeador casi los mata al aplastar el coche mientras estaban dentro. Él y Ron recibieron miradas de desaprobación de la profesora Sprout por los daños que el coche había causado al árbol. Su nuevo libro de defensa contra las artes oscuras no resultó como lo había imaginado y no les enseñó nada, solo los obligó a recrear escenas de sus libros y a escribir poemas sobre él y sus logros. Sus castigos con Lockhart consistían en una tarea insignificante, responder cartas de admiradores y escucharlo divagar sobre cómo alcanzar la fama. Luego vino todo el fiasco de la cámara secreta con el heredero de Slytherin. Harry estaba decidido a ser el heredero, ya que muchos sospechaban que lo era y había petrificado al gato de Filch. Él y sus amigos estaban seguros de que Draco era el heredero de Slytherin, por la forma en que le gustaba leer el mensaje ensangrentado y su desdén público hacia los muggles y los nacidos de muggles. Hermione había ideado un plan para usar la poción multijugos para infiltrarse en la sala común de Slytherin y obtener información, pero en el tiempo que tardó en preparar la poción, Colin Creevey también quedó petrificado. Y descubrió que la Bloodhair mortal durante el partido de Quidditch era obra de Dobby, el elfo doméstico, para que Harry resultara herido y tuviera que volver a casa. Harry, furioso, casi estrangula al flacucho elfo. Además, Harry oía voces inquietantes que hablaban de asesinatos, sangre, desmembramientos y todo tipo de diálogos aterradores. Intentó contárselo a sus amigos, pero parecía que nadie más podía oír las voces. Justo cuando pensaba que el año no podía empeorar, él y el resto de la escuela descubrieron que era un Parselmouth y que hablaba el idioma de las criaturas serpentinas. Algo que se asocia comúnmente con los magos oscuros. Ante esta situación, Justin Finch Fletchley se asustó muchísimo al intentar ayudarlo, rogándole a la serpiente que lo dejara en paz. Como resultado, Justin se transformó en un gato cobarde, y toda la escuela decidió que era el heredero de Slytherin. «Maldito Fletchley», maldijo Harry, golpeando el suelo con los pies mientras caminaba. «Si le pongo una mano encima, querrá una paliza». Harry subió las escaleras a grandes zancadas y entró en otro pasillo, que estaba particularmente oscuro. Una fuerte corriente de aire helado que se colaba por un cristal suelto había apagado las linternas. Estaba a mitad del pasillo cuando tropezó con algo que yacía en el suelo. Se giró para mirar dónde había caído y sintió como si se le hubiera disuelto el estómago. Justin Finch Fletchley yacía en el suelo, rígido y frío, con una expresión de conmoción congelada en el rostro y la mirada fija en el techo. Y eso no era todo. A su lado había otra figura, la visión más extraña que Harry había visto jamás. Era Nick casi decapitado, ya no blanco nacarado y transparente, sino negro y humeante, flotando inmóvil y horizontalmente a 15 centímetros del suelo. Su cabeza estaba medio cercenada y su rostro mostraba una expresión de asombro idéntica a la de Justin. Harry se puso de pie, con la respiración rápida y superficial, el corazón latiéndole como un tambor contra las costillas. Cuando dijo que iba a ponerle las manos encima a Justin, no lo decía en serio. Miró desesperadamente a lo largo del pasillo desierto y vio una hilera de arañas que huían a toda velocidad de los cuerpos. Los únicos sonidos eran las voces amortiguadas de los profesores de las clases contiguas.
Podría huir y nadie sabría que estuve aquí, pensó Harry, pero no podía simplemente dejarlos allí. Necesitaba ayuda. ¿Alguien creería que él no tenía nada que ver con eso? Mientras permanecía allí, presa del pánico, una puerta justo al lado se abrió de golpe. Peeves, el poltergeist, salió corriendo. Vaya, es el pequeño Potter. Peeves soltó una risita, haciendo que las gafas de Harry se torcieran al pasar junto a él. ¿Qué estará tramando Potter? ¿Por qué anda merodeando? Peeves se detuvo en el aire, dando una voltereta. Boca abajo, el fantasma divisó a Justin y a Nick casi decapitado. Se puso de pie, respiró hondo y, antes de que Harry pudiera detenerlo, gritó. Ataque, ataque, otro ataque, ningún mortal ni fantasma está a salvo, corran por sus vidas, ataque. Van, puerta tras puerta se abrieron a lo largo del pasillo, y la gente salió corriendo en masa. Durante varios minutos, reinó un caos tal que Justin estuvo a punto de ser aplastado, y la gente permaneció de pie junto a Nick casi decapitado. Harry se encontró acorralado contra la pared mientras los profesores gritaban pidiendo silencio. La profesora McGonagall llegó corriendo, seguida de su propia clase, uno de cuyos alumnos aún tenía el pelo con mechas blancas y negras. Usó su varita para lanzar un fuerte estallido, que restableció el silencio y ordenó a todos que volvieran a sus aulas. En cuanto la escena se calmó un poco, Ernie, el Hufflepuff, llegó al lugar sin aliento. Te pillamos con las manos en la masa, gritó Ernie, con el rostro completamente pálido, señalando dramáticamente a Harry. Peeves flotaba arriba, sonriendo con malicia, observando la escena. A Peeves siempre le había encantado el caos. Mientras los profesores se inclinaban sobre Justin y Nick casi decapitado, examinándolos, Peeves comenzó a cantar. Ah, Potter, sinvergüenza. ¿Qué has hecho? Estás matando estudiantes. ¿Crees que es divertido? Oh, basta, Peeves, ladró la profesora McGonagall, y Peeves. Ella volvió corriendo, sacándole la lengua a Harry. El profesor Flitwick y el profesor Sinister, del departamento de astronomía, llevaron a Justin a la enfermería, pero nadie parecía saber qué hacer con Nick casi decapitado. Finalmente, la profesora McGonagall conjuró un gran ventilador de la nada, que le entregó a Ernie con instrucciones de subir a Nick casi decapitado. Ernie obedeció, abanicando a Nick como si fuera un aerodeslizador negro y silencioso. Esto dejó a Harry y a la profesora McGonagall solos. Por aquí, Potter, dijo ella. Profesor, dijo Harry de inmediato, le juro que no. Eso escapa a mi control, Potter, respondió la profesora McGonagall secamente. Marcharon en silencio hasta una esquina, y ella se detuvo frente a una gárgola de piedra grande y de una fealdad inusual. Estoy jodido, pensó Harry mientras miraba a la gárgola. Estoy realmente jodido. Cambio de escena. Hogwarts no había cambiado en los años que había estudiado allí. El castillo seguía siendo el mismo de siempre, una estructura mágica y majestuosa, en pie desde hacía milenios. Los profesores y los alumnos habían cambiado, pero eso no alteraba en lo más mínimo la atmósfera del místico castillo de Hogwarts. El parloteo de los niños, los retratos que pasaban el tiempo, los espectros que flotaban por los pasillos y los elfos domésticos que se apresuraban a realizar sus tareas. Todo seguía igual que cuando él había estudiado y vivido allí. Al amparo de la noche, vagaba por los amplios pasillos, sintiendo la fresca brisa acariciar su rostro. Había estado recorriendo Hogwarts desde su llegada, al fin y al cabo, era su hogar, el único lugar que lo aceptaba, le daba cobijo y la oportunidad de ser diferente a los demás, tal como siempre había deseado. Ser seleccionado para Slytherin fue un homenaje a su antepasado Salazar Slytherin. Prueba de que la sangre que corría por sus venas era de noble linaje, una genealogía de la más alta categoría. Lo interpretó como una señal de que estaba destinado a grandes hazañas y a destacar entre los demás. Gracias a su excepcional talento actoral, logró convencer a prácticamente todo el personal docente y administrativo de Hogwarts de que esa fachada reflejaba su verdadera personalidad. La única excepción fue Dumbledore, quien, si bien no desconfiaba necesariamente de él, jamás olvidó sus errores ni su comportamiento inquietante durante su primer encuentro. A su vez, se dio cuenta de que había sido descuidado al no mostrarle a Dumbledore su verdadera personalidad en su primer encuentro y que nunca había intentado ganárselo como lo había hecho con sus otros profesores. Con el tiempo, llegó a temer y despreciar a Dumbledore. El viejo cabrón era una molestia para él. Pero ahora él estaba allí, y Dumbledore no tenía ni idea de que todo aquello era obra suya. Con la mirada baja, admiró los detalles verdes de la túnica, propios de su estatus como miembro de la casa Slytherin. La más grande de las cuatro, la más noble. Y la que sabía lo que era mejor para el mundo mágico. Entró en el baño más oscuro y deprimente que jamás había visto. Debajo de un espejo grande, agrietado y manchado, había una hilera de lavabos desconchados. El suelo estaba húmedo y reflejaba la tenue luz de los restos de unas pocas velas que ardían débilmente en sus candelabros. Las puertas de madera de los cubículos estaban desconchadas y rayadas. Y una de ellas colgaba precariamente de sus bisagras. Al mirar a su alrededor, vio que la chica no estaba allí, quizás ocupando otro baño del castillo. Era mejor así, no quería que la chica lo mirara fijamente cada vez que la visitara, eso pronto se volvería molesto. Se acercó a uno de los modestos lavabos del destartalado baño y observó uno de los grifos de cobre con una pequeña serpiente grabada. Una sonrisa se dibujó en su rostro al ver la pequeña serpiente. Abierto, dijo. Pero las palabras no estaban en inglés. Un extraño silbido se le escapó, e inmediatamente el grifo emitió un destello de luz blanca brillante y giró. Al segundo siguiente, el lavabo se movió, de hecho, se hundió, desapareciendo de la vista y dejando al descubierto una gran tubería, lo suficientemente ancha como para que un hombre pudiera deslizarse dentro. Se dejó caer lentamente sobre la tubería y luego se soltó. Era como deslizarse por un tobogán oscuro, viscoso e interminable. Podía ver más tuberías ramificándose en todas direcciones, pero ninguna tan ancha como la suya, que serpenteaba y se retorcía, hundiéndose bruscamente. Y supo que estaba cayendo más adentro de la escuela que incluso en las mazmorras. Al final de la tubería, saltó y aterrizó con destreza en el suelo húmedo de un oscuro túnel de piedra, lo suficientemente grande como para que pudiera permanecer de pie.
Lumos, recitó el conjuro, y la punta de su varita se iluminó con una luz blanca. Al caminar sobre el suelo mojado del túnel se oía un fuerte golpeteo, y la luz de la varita proyectaba sombras en las paredes empapadas que parecían monstruosas bajo la luz de la varita. El túnel era tan silencioso como un cementerio por la noche, y el único sonido era el crujido ocasional que se producía cuando pisaba los huesos de pequeños animales, como ratas, esparcidos por el suelo. La luz de la varita iluminó el camino tras una curva oscura, revelando una gigantesca piel de serpiente de un verde venenoso e intenso, que yacía enroscada y hueca en el suelo del túnel. La criatura que la había matado debía medir al menos 6 metros de largo. Sonrió mientras acariciaba la piel de serpiente, sintiendo su textura al caminar junto al enorme cobertizo. Finalmente, al doblar otra curva, divisó un muro sólido frente a él, en el que estaban talladas 2 serpientes entrelazadas, con los ojos adornados con grandes y brillantes esmeraldas. «Ábrete», dijeron las palabras en un siseo bajo y débil. Las serpientes se separaron cuando se abrió la pared, y las 2 mitades se deslizaron suavemente hasta desaparecer de la vista. En el interior, se extendía el fondo de una cámara muy larga y tenuemente iluminada. Imponentes pilares de piedra, entrelazados con serpientes talladas, se alzaban para sostener un techo sumido en la oscuridad, proyectando largas sombras negras a través del extraño crepúsculo verdoso que llenaba el lugar. Cada paso resonaba con fuerza en las oscuras paredes, mientras las cuencas vacías de los ojos de las serpientes de piedra parecían seguirlo. Entonces, al llegar a la altura del último par de pilares, apareció ante sus ojos una estatua tan alta como la propia cámara, apoyada contra la pared del fondo. Tuvo que estirar el cuello para mirar el rostro gigantesco que tenía encima. Era antiguo y simiesco, con una barba larga y delgada que llegaba casi hasta el borde de la túnica de piedra del mago, donde 2 enormes pies grises se apoyaban sobre el liso suelo de la cámara. «Háblame, Slytherin», la más grande de las 4 casas de Hogwarts, siseó, observando cómo se movía el gigantesco rostro de piedra, cuya boca se abría cada vez más hasta formar un enorme agujero negro. Y algo se agitó dentro de la boca de la estatua. Algo emergió de sus profundidades. «Fuera», dijo con una sonrisa mientras observaba cómo el enorme cuerpo caía al suelo de piedra de la cámara. Una serpiente se desenroscó de la boca de Slytherin. Observó fijamente a la serpiente titánica mientras ésta le devolvía la mirada. Si hubiera sido cualquier otro, habría muerto con una sola mirada del rey de las serpientes. Pero, como hablaba el idioma de las serpientes, el basilisco no lo mató con la mirada que mataba con una sola mirada. Un tercer párpado translúcido cubría sus ojos de color amarillo ácido, bloqueando la magia innata que residía en la mirada del basilisco. Estos párpados translúcidos formaban parte de la biología del basilisco, presentes en caso de que la serpiente no quisiera usar su mirada asesina. «Lo hiciste bien». Otro sangre sucia abatido. Justo como quería el gran Slytherin, le siseó a la serpiente. «Más, matar, desgarrar, sangre». Siseó el basilisco en respuesta. El basilisco era una bestia aterradora y peligrosa. Un monstruo espantoso con escamas verde oscuro, esta criatura era una bestia violenta y sanguinaria de tamaño titánico. Tras permanecer dormido dentro de la cámara durante siglos, su único deseo era escapar y sembrar el caos. «Y vendrán más», rió. «En cuanto recupere mi cuerpo, cosecharemos las vidas de aquellos que son inferiores e indignos». Se rió a carcajadas y exclamó. «Pronto, yo, Tom Marvolo Riddle, regresaré a este mundo como Lord Voldemort y asumiré el lugar que me corresponde como gobernante del mundo mágico y más allá». Pero antes de eso, Riddle sacó un diario de su túnica y dijo: «Quiero saber más sobre Harry Potter, el niño que sobrevivió. Quiero saber cómo un bebé de 1 año destruyó mi futuro». Riddle planeaba entregarle el diario al chico, con la intención de averiguar más sobre él y sobre lo que poseía para derrotar al Señor Oscuro. El basilisco siseó algo que hizo reír a Riddle. «Sí, será muy divertido jugar con él». Miró al basilisco y recordó: «Tiene una chica sangre sucia en su séquito, deberíamos ir tras ella ahora». El basilisco siseó con horrible regocijo, meneando la cola con deleite. Un niño y un basilisco se encontraban en una cámara oscura, planeando cómo atacar a su próxima víctima. Capítulo 58. «Vaya, has estado comiendo muchísimo estas últimas semanas, ¿verdad?», preguntó Eddie, mirando de reojo. «Si no comieras bien en la mesa, serías idéntico a Marcus». Quien comió otro trozo de salchicha antes de hablar. «He tenido un hambre voraz estas últimas semanas». Tragó un puñado de patatas fritas y continuó. «Es como si tuviera un pozo sin fondo en el estómago». «Vengo a decirte algo, amigo mío, puedes comer y comer y comer, pero nada llenará este vacío», dijo Marcus desde el otro lado de la mesa. «¿Quieres un trozo de tarta Banoffee?» «Lo entiendo, hermano», dijo Kim, señalando a Marcus con el tenedor. «Y sí, quiero 2 rebanadas. Se me antoja algo dulce». Kim gimió mientras comía un poco del pastel Banoffee que Marcus le había pasado. Un tono anaranjado apareció en la nuca de Kim mientras saboreaba la deliciosa comida. «O tal vez debería vivir en la cocina con los elfos domésticos», pensó Kim, señalando a Marcus y apuntando al postre. «Esto está realmente bueno». Las últimas semanas habían sido maravillosas para Kim. Disfrutaba al máximo de la vida estudiantil, sintiéndose en la gloria todo el tiempo, siempre con paso ligero, una sonrisa en el rostro y alegría en sus palabras. Sentía que nada podría devolverlo a la realidad. Kim estaba seguro de que si sumáramos el número de veces que había cantado canciones, daría para escribir el guión completo de un musical. Su magia mejoraba visiblemente cada día, y Kim no podía estar más emocionado al ver cómo su conexión con ella se fortalecía. Era como si hubiera llevado pesas toda la vida y ahora se las hubieran quitado. Lanzar hechizos se volvía más fácil, y su magia respondía a él con mayor rapidez y fluidez que nunca. Si antes de la mejora su magia consistía en sacar agua de un pozo y tenía que esforzarse para transformarla en hechizos, ahora su magia solo necesitaba una orden para manifestarse sin esfuerzo. Su magia era una sirvienta dispuesta a satisfacer todos sus caprichos. Ninguna adversidad lo hacía sentir indefenso ni desesperanzado. Pasar tiempo en la sala de los menesteres destruyendo cosas se estaba convirtiendo en su nuevo pasatiempo.
Si alguien se topaba con la sala de los menesteres durante la ocupación de Kim, sufriría un infarto por la enorme cantidad de escombros destructivos y magia oscura presentes en la habitación. La euforia absoluta que sintió Kim al usar su magia para aniquilar todo a su paso, una sensación indescriptible. Esto le hizo sentir increíblemente poderoso. Se sintió empoderado, le hizo sentir que podía hacer cualquier cosa y que nada estaba fuera de su alcance. Kim terminó su comida, acariciándose el vientre con satisfacción culinaria, y salió del gran comedor. Cuando Kim dobló una esquina, una rubia con rostro impasible lo saludó, sobresaltándolo de muerte. ¡Mierda! Kim retrocedió sobresaltado al ver a Daphne Greengrass de pie con los brazos cruzados. «Hola», y dijo Tracy, apareciendo detrás de Daphne con una sonrisa y un brillo en los ojos. Se tapó la boca de la risa y comentó, «¡Qué divertido!». Sí, eso fue aterrador. Casi me matas del susto. Kim se llevó la mano al corazón y preguntó, ¿qué fue eso? Tracy dio un paso al frente y preguntó, nos preguntábamos si podrías ayudarnos con un hechizo. Estamos teniendo algunos problemas con el envoltorio. Kim arqueó una ceja y dijo, claro, puedo ayudar. ¿Cuál es el hechizo? Es el hechizo de agarrar y tirar, respondió Daphne. Su rostro reflejaba frustración e irritación. El hechizo les había causado muchos problemas a ella y a Tracy. Por mucho que lo intentaran, la magia se negaba a funcionar correctamente. Los ojos de Kim brillaron de alegría. «Wow, carpe retractum. El hechizo de agarrar y tirar». Dio una palmada. ¿Sabías que es uno de mis hechizos favoritos? ¿Así que nos vas a ayudar?, preguntó Daphne, sorprendiendo a Kim con su audacia. Normalmente dejaba hablar a Tracy, pero en ese momento, ella tomaba la iniciativa. Lo cierto era que a Daphne no le gustaban las cosas que no podía comprender, y este hechizo le había estado causando problemas durante más tiempo del que había previsto. De acuerdo, te ayudaré, dijo Kim. Hoy estoy libre, ¿quieres empezar después de clase? Sí, respondieron las dos chicas al unísono. Perfecto, entonces está decidido, sonrió Kim. Nos vemos después de clase. Cambio de escena. Daphne y Tracy entraron al aula donde los tres habían decidido reunirse para practicar. Allí vieron a Kim sentado en un taburete. Al parecer, no se había percatado de la presencia de las dos chicas de Slytherin. Se quedó sentado allí con una expresión de desconcierto en el rostro, mirando fijamente al horizonte con la mirada perdida. Daphne y Tracy se detuvieron un instante y miraron a Kim con cierta sorpresa. En todos los años que llevaban conociéndolo, nunca lo habían visto así, sin hacer nada y distraído, sentado en una silla. Siempre que lo veían, estaba haciendo algo. Kim siempre tenía algo que hacer, como leer un libro, garabatear o dibujar en un papel, o hablar con alguien, pero jamás lo habían visto haciendo, bueno, nada. Y luego estaba la mirada en sus ojos. El Kim que conocían siempre tenía una mirada fija, como si estuviera siempre pensando y atento, y la profundidad de sus ojos grises reflejaba el conocimiento que contenían. Esa mirada superficial y desconcertada no le sentaba bien a Kim. Y, por último, lo que más llamó la atención fue la postura de Kim. Sin importar la hora, Kim siempre se sentaba con la espalda recta y los hombros hacia atrás, pero el Kim que estaba delante tenía una postura encorvada, la espalda jorobada y los hombros ligeramente redondeados. Era tan inusual que Daphne y Tracy se preocuparon por Kim, al verlo tan diferente a ellas. Un conflicto interno crecía entre ellas. Había una marcada diferencia entre esta versión de Kim y la imagen que tenían de él. Tracy dio un paso al frente y preguntó con cuidado, «Oye, Kim, ¿estás bien?». Sus palabras parecieron sacar a Kim de su trance, y este giró la cara hacia la pareja. Las dos chicas vieron como la mirada de Kim volvía a posarse en la suya cuando se levantó del banco, con una expresión de reconocimiento en los ojos. Una sonrisa se dibujó en su rostro al saludarlas. «Buenas noches, chicas. Ahora que están aquí, comencemos». Daphne y Tracy miraron a Kim con asombro ante el repentino cambio en su energía. Hacía apenas un instante, Kim parecía capaz de quedarse sentado en su taburete sin hacer nada más que mirar la pared durante horas, pero al segundo siguiente, estaba de pie. Rebosante de vitalidad y listo para comenzar su entrenamiento. «Oye, Kim, ¿estás segura de que estás bien?», preguntó Tracy, aún preocupada por su amiga. «Podemos dejarlo para otro día si no te encuentras bien». Kim se giró hacia ellos con una expresión de confusión en el rostro, como si no estuviera segura de a qué se refería Tracy. «¿Qué quieres decir?», rió. «No me pasa nada. De hecho, me siento de maravilla». Kim aplaudió y frunció el ceño, confundido. «¿Vamos, o es que no quieres aprender?». Tracy miró a Daphne y le preguntó a su mejor amiga qué debía hacer con sus ojos. Daphne se giró hacia Kim, que las observaba con expresión confusa, con las manos en alto, preguntando qué sucedía. Daphne también se había sentido un poco preocupada por Kim, pero al verlo ahora, parecía normal. «Empecemos», dijo Daphne, anunciando su decisión a los otros dos presentes en la habitación. «Esa es la actitud», sonrió Kim. «Bien, quédense aquí. Sí, uno al lado del otro así». «Excelente». Daphne y Tracy se colocaron una al lado de la otra, cerca de una de las paredes del aula, y prepararon sus varitas. Kim, que había regresado al banco donde se había sentado antes, miró hacia atrás y vio a las dos chicas con las varitas desenvainadas. Hizo un gesto con las manos y dijo, «Muy bien, guardemos las varitas un minuto o dos». Cogió dos cuerdas de un rincón y se acercó a las chicas, entregándole una cuerda a cada una. Kim sonrió al ver la confusión en sus rostros. El hechizo de agarre y tracción crea un cordón mágico retráctil de luz que puede usarse para atraer objetos hacia el lanzador o, si el objetivo está fijo, para atraer al lanzador hacia el objetivo. Sacó su varita mágica, y las cuerdas se desenrollaron en línea recta. Otro movimiento y dos pesas de hierro transfiguradas en los extremos de las cuerdas. Las pesas eran considerables, pero no lo suficientemente pesadas como para que las chicas tuvieran dificultades para tirar de ellas.
Entonces, vas a tirar cuando hagas el hechizo de agarrar y tirar, así que sería bueno que supieras lo que se siente al tirar de algo, dijo, levantando las manos justo cuando Daphne iba a hablar. Sé que sabes lo que se siente al tirar de cosas, pero hazlo ahora para que lo tengas fresco en la memoria. Caminó entre las dos cuerdas y continuó, te hago levantar estas pesas porque, si lo haces ahora, lo recordarás con más claridad que nunca. Tu cerebro sabe que lo hago por el hechizo, así que recordará la sensación con mucha más nitidez. Ahora, tiren de estas cuerdas y háganse una idea clara, señaló la cuerda antes de hacerse a un lado, adelante. Las dos chicas parecían escépticas ante el ejercicio, pero lo hicieron de todos modos. Colocaron ambas manos sobre la cuerda y tiraron de las pesas de hierro. Déjenme hacerles una pregunta, dijo Kim, llamando su atención. Cuando aprenden un hechizo, lo entienden mejor cuando comprenden la mecánica que hay detrás. ¿Les ayuda cuando el profesor explica lo que hace realmente el hechizo? Claro, eso es obvio, respondió Tracy, tirando de la cuerda. Kim asintió y explicó, la comprensión y el entendimiento son esenciales para la magia. Si entiendes lo que haces, todo se vuelve mucho más fácil, mucho más sencillo. Levantó su varita falsa y la apuntó a la palma de su otra mano, y una versión en miniatura de Kim, hecha de hielo, apareció en ella. Saber significa tener control sobre lo que haces, y el control, por decirlo de alguna manera, es bueno. Caminó entre las dos chicas y las miró de la misma manera. El hechizo de agarrar y tirar es como una cuerda retráctil, así que mientras no tires, tu magia hará el trabajo por ti. Kim alzó su varita falsa y lanzó un rayo de luz rojiza amarillenta hacia la pared opuesta. El extremo del rayo se adhirió a la pared, pegado a la superficie. Daphne y Tracy miraron el extremo del cable clavado en la pared y a Kim, que había puesto la mano sobre el cable. Y sus ojos se abrieron de par en par cuando vieron que el cable se desprendía de la punta de la varita y quedaba en la mano de Kim. ¿Cómo haces eso?, exclamó Daphne. No puedes soltar la varita. Eso romperá el hechizo. Así sabes lo que haces, si entiendes la mecánica, dijo Kim con una sonrisa, tendrás control sobre lo que haces. Tiró de la cuerda y las chicas pudieron ver cómo se tensaba por el tirón. Y ya basta, dijo Kim agitando su varita mágica, las pesas desaparecieron y las cuerdas se enrollaron. A ver si lo intentáis, chicas. Se apartó, dándole espacio a la chica. Carpe retractum es el conjuro, y el movimiento de la varita es en forma de V. Ahora, vete. Las dos chicas prepararon sus varitas, las apuntaron hacia la pared y las lanzaron. Carpe retractum. Dos frágiles hilos de luz salieron disparados de sus varitas hacia la pared, pero cayeron al suelo antes de alcanzarla. Los dos se giraron para mirar a Kim, y el mayor de los Ravenclaw simplemente dijo, ustedes dos necesitan ser más agresivos, usar más magia, y si no me equivoco, deberían concentrarse más en la pared. El hechizo conjurará la cuerda por ustedes, necesitan desear que la cuerda llegue a la pared. Mira esto, dijo Kim, dando un paso al frente y apuntando su varita falsa hacia el banco. Un grueso haz de luz salió disparado de su varita y se enroscó alrededor del banco a lo lejos. ¿Ves? Hice que el haz se enroscara alrededor del banco. Normalmente se adhiere, pero quería que se enroscara alrededor del objetivo. Tienes que tener claro lo que estás haciendo. Les hizo un gesto para que lo intentaran de nuevo. Las dos chicas alzaron sus varitas y, siguiendo las instrucciones de Kim, se concentraron aún más en la pared. Ambas querían que sus varitas se pegaran a la pared que tenían delante. Carpe retractum. Dos haces de luz salieron disparados de sus varitas hacia la pared. Ambos alcanzaron la pared y se adhirieron a ella. El haz de Daphne fue más rápido que el de Tracy y golpeó la pared primero. ¡Excelente! ¡Felicidades!, exclamó Kim. Pero espera, no interrumpas el hechizo. Dio un paso adelante, caminando hasta la mitad de la pared opuesta. Sacudió los dos hilos para comprobar su consistencia y tiró de ellos para ver si se mantenían unidos por los extremos. Él asintió antes de volverse hacia ellos. Muy bien, parece que todo está bien. Tracy, tienes que esforzarte más para que la cuerda llegue al objetivo más rápido, pero la tuya se enganchó más en la pared. Luego se dirigió a Daphne y comentó, Daphne, hiciste un gran lanzamiento, pero necesitas mejorar la firmeza de tu cuerda. Parece que se rompería si le pusieras demasiado peso en el extremo. Cambio de escena. Kim se reunió con Daphne y Tracy un par de veces más para guiarlas en el hechizo. Hoy vamos a ponernos algunas cosas, dijo Kim, deteniéndose frente a las dos chicas. ¿Practicaron en su tiempo libre? Sí, respondieron las chicas. Muy bien, adelante, señaló los dos bancos y dijo, apunten a los bancos y tiren de ellos hacia ustedes. Varitas listas, ordenó mientras se hacía a un lado. Enloquezcan. Hilos de luz rojiza amarillenta se dirigieron hacia los taburetes del bar y se adhirieron a la madera. Las chicas dominaban el hechizo y lograron fijar los hilos al objetivo con un éxito extraordinario. Kim observaba en silencio desde un lado, viendo cómo lanzaban el hechizo, intentando acercar el taburete del bar hacia él, pero sus esfuerzos apenas tenían éxito. Estás echando los brazos hacia atrás para tirar, no hagas eso, dijo Kim, dando un paso al frente y señalando sus brazos. La magia es como un cordón retráctil, no necesitas tirar físicamente del cordón, sino retraerlo. Kim extendió la mano y sacó una cinta métrica retráctil amarilla estándar, mostrándosela a las chicas. Era uno de los objetos que guardaba en su bata. Miren esto como ejemplo, dijo, sacando la cinta métrica metálica de su estuche. Ahora, observen, continuó, soltando la cinta, y las niñas vieron cómo la tira metálica amarilla volvía a su sitio. Es más o menos así, dijo Kim. Eso es lo que se llama retráctil. Tienes que retraer el cordón mágico hacia tu varita. Se acercó a ellos y sonrió con malicia. Tomando su varita falsa, la apuntó hacia Tracy y lanzó el hechizo de agarre y tracción. El hilo la envolvió. Tracy soltó un grito de sorpresa antes de gritar cuando Kim la jaló hacia sí, la levantó en brazos y la hizo girar, mientras Tracy reía juguetonamente, apenas asustada. Kim sonrió ampliamente mientras dejaba a Tracy en el suelo, quien se tambaleaba por el mareo y parecía una persona borracha.
Daphne apartó la mirada de Tracy hacia Kim y vio la sonrisa, y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. Oh no, tú no, pero ya era demasiado tarde, pues Kim ya le había lanzado una cuerda. Ella soltó un grito de terror similar cuando la jalaron hacia Kim. A diferencia de Tracy, ella no daba vueltas y se aferraba a Kim. Él la sujetaba por la cintura, manteniéndola cerca. Cuando miró el rostro de Kim, vio una sonrisa diferente a la habitual. Vio como Kim levantaba la mano y se colocaba un mechón de pelo detrás de la oreja. Si no fueras de segundo año, te habría invitado a Hogsmeade, oyó decir a Kim. ¡Qué lástima! La atrajo hacia sí por un segundo antes de soltarla y acercarse a Tracy, ayudándola a levantarse. Ella se había sentado debido al mareo. Daphne Greengrass permanecía distraída y aletargada, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. No sabía qué pensar de la interacción que acababa de tener con Kim. Una cosa era segura, no la olvidaría fácilmente. Tras 5 lecciones a lo largo de 2 semanas, Kim entrenó a Daphne y Tracy en el método de agarrar y tirar hasta el punto de que podían ejecutar la técnica a la perfección en cada ocasión. Sus endebles cuerdas originales se habían vuelto bastante resistentes, y podían tirar de cualquier cosa de peso razonable sin apenas esfuerzo. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 59. Harry Potter, Ronald Weasley, Hermione Granger e Ivy Potter planeaban infiltrarse en la sala común de Slytherin usando la milagrosa poción multijugos. Esta poción permitía a una persona cambiar su apariencia por la de otra, con tan solo un mechón de cabello. Los 4 Gryffindor estaban en el baño de Myrtle la Llorona, reunidos alrededor de la cabina de ducha que emitía un humo negro y espeso, mientras Hermione removía el caldero lleno de una poción pegajosa y burbujeante. ¿Todos tienen los cabellos de sus objetivos?, preguntó Hermione. Cuando los otros 3 asintieron, Hermione continuó, genial. Ahora tenemos que dividir la poción en las 4 tazas y añadir los cabellos. Mientras Hermione vertía la poción multijugos en las tazas, Hera dijo, cogí estas túnicas extra de la lavandería, y tiró una bolsa al suelo. Y necesitaremos túnicas con detalles de Slytherin, así que póntelas antes de irte. Los 4 miraban fijamente el caldero. De cerca, la poción parecía un lodo espeso y oscuro que burbujeaba lentamente. Estoy segura de que lo hice todo bien, dijo Hermione, releyendo nerviosamente la página manchada de pociones más potentes. Parece que el libro dice que deberíamos, después de beber, tendremos exactamente 1 hora antes de volver a ser nosotras mismas. Hermione entregó las copas a sus 3 amigas y les indicó, metan sus cabellos en las copas. Los 4 colocaron el cabello en las tazas burbujeantes y observaron cómo la poción silbaba ruidosamente como una tetera hirviendo y hacía espuma descontroladamente. Harry Potter añadió un mechón del cabello de Gregory Goyle a su poción y observó cómo adquiría un color caqui. Ron Weasley colocó un mechón del cabello de Vincent Crabbe en su cáliz, y la poción hizo espuma antes de adquirir un color marrón oscuro y turbio. Hermione Granger dejó caer un mechón del cabello de Tracy Davis sobre el suyo, y este se tornó de color lila. Finalmente, a Ivy Potter insertó un mechón de cabello rubio de la cabeza de Daphne Greengrass y observó cómo un color azul hielo se extendía por la poción. Ahora, entren a las cabinas y bébanselo todo, dijo a Ivy. No beban aquí afuera y cámbiense de ropa antes de beber, porque no les quedará bien. Buena idea, comentó Ron, sacando una muda de ropa de la bolsa, y los demás hicieron lo mismo. Con cuidado de no derramar ni una sola gota de la poción multijugos, el escuadrón dorado entró en sus respectivos puestos. ¿Listos?, y gritó Harry. Listos, fue la respuesta de Ron, Hermione e Ivy. 1, 2, 3. Tapándose la nariz, los 4 bebieron la poción de 2 o 3 tragos. Se oyeron gemidos y gruñidos de las 4 personas antes de que se hiciera el silencio, seguido de exclamaciones de sorpresa y, finalmente, se pudo oír el crujido de la ropa al final. 3 personas salieron al mismo tiempo e intercambiaron miradas de desconcierto. Esto es increíble, dijo Ron, acercándose al espejo y tocándolo. La nariz chata de Crabbe. Increíble. Su voz era idéntica a la de Crabbe, y eso sorprendió bastante a Ron. Eso es a la vez perverso e impactante, dijo Harry con voz baja y ronca. Los 2 chicos transformados giraron la cabeza para mirar a Ivy, que se había transformado en Daphne Greengrass, observándose en un espejo roto con una expresión compleja en el rostro. Harry, Goyle y Ron, Crabbe, observaron con los ojos muy abiertos como a Ivy, Daphne, exhalaba antes de que una mirada vacía se apoderara del rostro de Daphne Greengrass. ¡Guau!, exclamó Ron. Se parece muchísimo a ella. Si Ron no hubiera sabido que la chica que tenía delante era Ivy, habría apostado todo su dinero a que Daphne Greengrass estaba justo frente a él. Harry observó en silencio cómo su hermana adoptaba la misma expresión que Daphne. Podía comprender la compleja expresión que se escondía tras su rostro, por lo demás inexpresivo. Su hermana gemela y Daphne Greengrass, en efecto, tenían una relación complicada. ¿Estás seguro de que Greengrass y Davis no nos tomarán por sorpresa?, preguntó Harry. Mientras Harry y Ron habían dormido a Crabbe y Goyle con pociones suaves para dormir, Tracy y Daphne seguían despiertas en el castillo. A Ivy se quedó mirando el rostro de Daphne en el espejo durante un rato antes de responder. Ahora mismo, Tracy y Daphne están en la biblioteca haciendo sus deberes. Ambas siguen esta rutina sin falta. Hizo una pausa antes de continuar. Ella es muy metódica al respecto. Suspiró antes de hablar. Tenemos tiempo de sobra antes de que esos 2 regresen a la sala común de Slytherin, así que no tenemos que preocuparnos por ellos. Harry asintió antes de darse cuenta de que Hermione no había salido de la bahía. Hermione, vamos, tenemos que irnos, gritó, golpeando la puerta de Hermione. Una voz estridente le respondió. No creo que vaya. Vete sin mí. Hermione, sabemos que Tracy Davis es muy diferente a ti, pero nadie sabrá que eres tú. No, en serio, no creo que vaya. Ustedes 3, dense prisa, están perdiendo el tiempo, dijo Hermione con una voz extrañamente aguda. Harry miró a Ron, perplejo. Se parece más a Goyle, dijo Ron. Siempre se pone así cuando un profesor le hace una pregunta. Hermione, ¿estás bien?, preguntó a Ivy a través de la puerta.
De acuerdo, estoy bien. Puedes continuar, respondió Hermione. Ivy miró el reloj. Ya habían transcurrido 5 de sus valiosos 60 minutos. Nos vemos aquí de nuevo, de acuerdo, dijo ella. Y entonces Harry, Goyle, Ron, Crabbe, Ivy, Daphne, fueron a la sala común de Slytherin. Cambio de escena. Harry, Goyle y Ron, Crabbe, caminaban delante, mientras que Ivy, Daphne, caminaba un poco detrás de ellos porque Daphne Greengrass no quería caminar, y mucho menos caminar con los idiotas de Slytherin. Los tres bajaron la escalera de mármol, lo único que les faltaba era un Slytherin al que seguir hasta la sala común de Slytherin, pero no había nadie alrededor. ¿Va alguna idea? Murmuró Harry. Harry y Ron no sabían dónde estaba la sala común de Slytherin en las mazmorras. Los Slytherin siempre vienen allí a desayunar, dijo Ron, señalando con la cabeza hacia la entrada de las mazmorras. Apenas había terminado de hablar cuando un chico de pelo negro salió del umbral. Disculpa, dijo Ron, acercándose rápidamente a ella. Hemos olvidado el camino a nuestra sala común. A Ivy, Daphne, quien al doblar la esquina miró a la pareja y frunció el ceño. ¿Qué están haciendo esos dos? Escuchó la última parte de la frase y sintió ganas de darse una bofetada en la frente y golpearlos a ambos con un bate de béisbol. No sabían dónde estaba la sala común de Slytherin, pensó a Ivy. Claro que no. Puf, esos idiotas. El chico de Ravenclaw los miró con interés y rió entre dientes. ¿Qué es esto? Señaló la corbata y los adornos de la túnica. ¿Nuestra sala común? Soy de Ravenclaw. Debe ser muy tonto, rió el chico de Ravenclaw hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. Los miró fijamente a los ojos y dijo, no se pierdan, ¿de acuerdo? A Ivy se sentía avergonzada de su hermano gemelo y de su amigo, no solo porque habían seguido el plan sin saber la primera parte, sino también porque la persona que se reía de ellos era la única delante de la que no quería que pasaran vergüenza. El Ravenclaw de cabello negro tenía ojos gris piedra, y solo existía un Ravenclaw con esas características. King West gimió a Ivy. Observó cómo Harry y Ron bajaban apresuradamente los escalones de piedra hacia la oscuridad, y sus pasos resonaron con especial fuerza cuando los enormes pies de Crabbe y Goyle tocaron el suelo. King soltó una risita mientras observaba a los dos descender a la mazmorra, y luego se giró para ver a Daphne de pie allí, con los ojos brillantes. Greengrass asintió y sonrió, me alegra encontrarte aquí. A Ivy, Daphne, se quedó paralizada al ver a King acercándose, pero rápidamente se recuperó y habló con su estilo característico. King. ¿Dónde está Tracy? Preguntó King, volviendo la mirada. Ustedes dos suelen estar juntos. Está en la biblioteca. Va atrasada con sus deberes, respondió a Ivy, Daphne. Ah, sí. Dijo King. Reflexionó un momento y pareció preocupado. ¿Será por el hechizo de transfiguración de Duro? ¿Habrá pasado demasiado tiempo practicándolo? King pareció disculparse y continuó. Hemos estado practicando juntos bastante. Quizás deberíamos tomarnos un descanso. A Ivy, que no entendía de qué hablaba King, simplemente asintió. ¿Y tú? Preguntó King. ¿Te sientes cómodo transformando diversos materiales en piedra? Por supuesto, dijo a Ivy, imitando a Daphne. No fue tan difícil una vez que lo entendí. Respondió de tal manera que, aunque su expresión permaneció inalterada, su voz denotaba orgullo. King sonrió y luego pareció recordar algo, antes de que se me olvide. Tengo lo que querías, dijo, colocando las manos sobre su túnica, y lo que salió fue su varita. Los ojos de Ivy, Daphne, se abrieron de par en par al sentir como las cuerdas se enroscaban alrededor de su cuerpo y se apretaban. Las cuerdas la jalaron hacia atrás y la arrojaron contra la pared. Al instante siguiente, la pared detrás de ella se transformó en un líquido que cubrió todo su cuerpo y se endureció, atrapándola en su interior. ¿Qué estás haciendo?, gritó a Ivy, Daphne, con expresión molesta y furiosa. No eres Daphne Greengrass, la miró King. Ella sintió su mirada penetrante. Entonces, ¿quién eres? ¿De qué tonterías estás hablando? Gritó, sintiendo que el pánico le hervía por dentro. King la miró y le dijo, mira, cuando te llamé Greengrass, no reaccionaste en absoluto. A Ivy estaba confundida por la declaración, pero King se la aclaró. Hace poco cambié la forma en que la llamo. Ahora la llamo Daphne, explicó King. Al principio puso los ojos en blanco, pero ahora ni siquiera parpadea. Con su personalidad, seguro que se burlaría de mí si volviera a usar su apellido. Además, nunca practicamos el hechizo duro, así que eso te delató, dijo. Ese fue el segundo golpe. A Ivy estaba presa del pánico y no se le ocurría nada que decir o reprender. Y este es el golpe final. Quien levantó la mano para mostrar una varita que sostenía, esta no es la varita de Daphne. Los ojos de Ivy casi se salieron de sus órbitas, y estuvo a punto de gritarle a King que le devolviera su varita. Cuando me quitó eso, pensó a Ivy. Así que, claramente no eres Daphne Greengrass. Lo que nos lleva a la pregunta, si no eres Daphne, ¿quién eres?, preguntó King, mirando la varita que tenía en la mano. Un sonido escapó de sus labios mientras entrecerraba los ojos y luego miraba a Daphne, que también se parecía a ella. Ahora que lo recuerdo, hubo un robo en el almacén de ingredientes para pociones del profesor Snape. Ahora que te veo con la apariencia de Daphne, los ingredientes robados eran para la poción multijugos, ¿verdad? Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro mientras decía, al profesor Snape le encantaría saber quién robó sus cosas. Yedra, en la forma de Daphne, palideció. Los cargos en su contra incluían robar a un profesor, hacerse pasar por otro estudiante sin su permiso e intentar infiltrarse en la sala común de otra residencia. Esto bien podría acabar en expulsión. Podía imaginarse perfectamente cómo se sentirían sus padres si esto saliera a la luz. Pero parecía que su captor no se había dado por vencido y le lanzó otra bomba. Además, ahora estoy seguro de que los Crabbe y Goyle que acabo de ver no eran los verdaderos, dijo King. Esos dos son unos idiotas, pero no tanto como para olvidar la ubicación de un lugar donde han vivido durante 1 año y medio.
La miró fijamente a los ojos y alzó su varita. Entonces, señorita Ivy Potter, dígame qué debo hacer con usted. Ivy ya había superado la conmoción y el pánico, y una extraña claridad la invadió. ¿Cómo supiste que era yo? Kim señaló su varita. Recuerdo esta varita. La recuerdo del club de duelos, dijo, señalándose la sien con una sonrisa irónica. Como ves, tengo una memoria excelente. Levantó la mano y señaló hacia atrás, hacia la entrada de la mazmorra. Apuesto una buena suma a que esos dos eran Harry Potter y Ronald Weasley. Su sonrisa irónica se amplió. Va ahora, imagínate lo que pasaría si le avisara al profesor Snape de que 2 alumnos de Gryffindor están en la sala común de Slytherin. Después del incidente del coche volador, seguro que los expulsarían del colegio. Ivy sintió de nuevo una oleada de pánico intenso. Su padre había recibido muchas críticas por el comportamiento de Harry a principios de año. James Potter era auror, y una de sus responsabilidades era velar por el Estatuto Internacional del Secreto Mágico. Las cosas se complicaron cuando uno de sus hijos fue sorprendido rompiendo el mismo código que podía revelar la existencia de la magia al mundo. Estoy dispuesto a olvidar todo esto si me debes un gran favor, le acarició la nariz antes de continuar. Estoy dispuesto a salvar la reputación de tu hermano dejando pasar todo esto. Ya está sufriendo por todo el asunto del heredero de Slytherin, y si lo expulsan, sea cual sea el motivo, la gente creerá que lo despidieron por todas las petrificaciones. Ivy estaba segura de que iba a morir de la impresión. La reputación de Harry ya estaba por los suelos a causa de aquel rumor ridículo. Ella estaba segura de que, con el tiempo, su reputación mejoraría. Pero, en ese momento, arruinaría a Harry Potter, por consiguiente, la reputación de la familia Potter. Kim se enderezó y habló con voz más grave. ¿Y bien, cuál es tu decisión, princesa Potter? Ivy tragó saliva con dificultad antes de aceptar. No tenía más remedio que aceptar. De acuerdo, haré lo que quieras. Así que no reveles nada de esto. Kim tarareó con una sonrisa radiante antes de ponerse serio. No intentes negarte después, porque no será como tú quieres. ¿Entiendes? Ivy asintió con expresión severa. Diga que entiende. Lo entiendo, respondió ella. Estupendo, dijo Kim, y la pared volvió a la normalidad, y las cuerdas que la sujetaban también se aflojaron antes de desaparecer. Kim le dio una palmadita en la mejilla antes de decir, ahora, ve a esconderte hasta que se te pase el efecto de la poción. Daphne es mi amiga y no quiero que haya una doble por ahí. Señaló la pared detrás de ella, tu varita está justo ahí. Cuando Ivy miró hacia atrás, vio su varita clavada en la pared. Saldrá en medio minuto, dijo Kim. Ahora bien, aunque me ha resultado gratificante beneficiarme de ustedes, soy una persona muy ocupada, así que tendré que despedirme. Kim sonrió levemente antes de marcharse, dejando a Ivy atónita, mirando alternativamente a Kim alejándose y a su varita clavada en la pared. Pensaba que esta operación no saldría en absoluto como esperaba. Su plan con Hermione se había desmoronado en cuestión de minutos. Pensaban que sería un plan bastante sencillo para obtener la información de Draco, pero el plan fracasó incluso antes de empezar. Por alguna razón, Hermione no fue con ellos. Kim West la atrapó, la inmovilizó y reveló su identidad. Además, la obligó a contraer una deuda con él. No sabía cómo se las arreglaban Ron y Harry sin su guía. Esos dos idiotas ni siquiera sabían dónde estaba la sala común de Slytherin. Kim West llegó como una brisa fresca y se fue como un tifón aterrador. Más tarde, descubriría que, si bien Harry y Ron habían logrado entrar en la sala común de Slytherin y hablar con Draco Malfoy, no fue Malfoy quien abrió la cámara de los secretos. Así que volvieron al punto de partida. Y eso sin mencionar el accidente que tuvo Hermione con la poción multijugos y que le dejó con una cola. Cuando Ivy Potter descubrió todo esto, sin la menor duda ni vacilación, clasificó esta misión como un fracaso total. Cambio de escena. Harry Potter suspiró profundamente mientras se dirigía al baño. No estaba de buen humor. Toda la escuela estaba literalmente en su contra, considerándolo el próximo señor oscuro. Todos lo culpaban de la petrificación de los estudiantes nacidos de Muggles. Y por eso, lo evitaban como a la peste. Antes, todos hacían ruido cuando él entraba, pero ahora, guardaban silencio y apartaban la mirada para no encontrarse con la suya. Solo podía pasar tiempo con un selecto grupo de personas, y ahora una de ellas estaba ingresada en el hospital porque había añadido el pelo equivocado a su poción multijugos. Harry y Hermione discutían mucho, pero Harry la consideraba una de sus mejores amigas por toda la ayuda que le había brindado el año anterior. Y era inevitable que quienes se enfrentaban juntos a un troll y a obstáculos mortales desarrollaran cierta camaradería. Este año fue igual. Hermione fue quien ideó la poción multijugos, a pesar de su amor por las reglas y la autoridad, demostrando así que valoraba su amistad. Su hermana gemela también actuaba de forma extraña y parecía estresada por algo desde lo de la poción multijugos. No se unió a ellas en la sala común de Slytherin porque alguien se lo impidió, no especificó quién. Cuando le preguntó qué había pasado, ella respondió que no ocurría nada malo y que simplemente estaba estresada por Hermione y la Cámara de los Secretos, pero Harry intuyó que había algo más. Dejó de insistir cuando ella empezó a molestarse y cambió de tema. Finalmente, Ron estaba bien. Ron. Mientras se reía de la apariencia peluda de Hermione, Harry se dio cuenta de que su mejor amigo estaba preocupado por su amigo. En el fondo, Harry se culpaba a sí mismo por haberlos metido en todo este lío, y ahora todos estaban estresados y preocupados. Mientras Harry reflexionaba sobre sus pensamientos deprimentes, alguien chocó con él y gritó, «Oye, cuidado, amigo». Pero la otra persona ni lo miró ni se disculpó, y simplemente salió corriendo. «Idiota», murmuró Harry, y al darse la vuelta para marcharse, pateó algo. Bajó la mirada y vio un libro pequeño y delgado con una cubierta negra desgastada. Harry recogió el objeto y se giró para devolverlo, pero la persona ya había huido y desaparecido de su vista. Al examinar el delgado libro, Harry vio de inmediato que era un diario, y el año descolorido en la portada indicaba 50 años. Lo abrió y, en la primera página, apenas pudo leer el nombre, T.M. Riddle, escrito con tinta borrosa.
Al pasar las páginas, no había ni una palabra escrita. En el silencioso e inquietante pasillo se encontraba la solitaria figura de Harry Potter, mirando fijamente el diario negro que sostenía en la mano. Capítulo 60. Fue un raro momento de paz en los últimos meses, mientras Kim yacía sobre la hierba fresca contemplando el cielo. Los últimos meses han sido una montaña rusa para Kim. Su magia había experimentado cambios vertiginosos, no solo en cantidad sino también en control. Había muchos tipos de magia que Kim jamás hubiera imaginado posibles para él, y desde hacía algunos años estaban a su alcance. Su magia obedecía sus órdenes sin quejarse, y casi a diario, marionetas y objetivos de la habitación y los requisitos eran aniquilados en diminutos pedazos. La sección restringida de la biblioteca de Hogwarts también resultó útil. El problema con la sala de los menesteres era que había estado oculta durante tanto tiempo que nadie sabía cómo funcionaba y, por lo tanto, nadie sabía cómo añadirle libros. Los libros y tomos que albergaba la base de conocimientos de la sala de los menesteres eran extremadamente antiguos. Databan de la época del fundador y, por lo que Kim podía comprobar, no se habían actualizado desde entonces, lo que significaba que la sala de los menesteres estaba perdiendo un milenio de avances en magia. La sala de los menesteres contenía una gran cantidad de conocimiento que se clasificaría como conocimiento perdido. El conocimiento perdido se refería a campos de la magia que la civilización mágica había perdido con el tiempo. Pero el problema con este conocimiento mágico perdido en la sala de los menesteres era que gran parte de él era demasiado complejo para Kim. Aunque la destreza mágica de Kim había crecido a un ritmo sin precedentes, su conocimiento de la magia no había experimentado un impulso similar. Aún estaba construyendo su conocimiento mágico paso a paso. Por lo tanto, la sección restringida de la biblioteca de Hogwarts era muy útil porque Hogwarts hizo un buen trabajo al complementar su biblioteca con nuevos libros a lo largo del tiempo. Kim se dio cuenta de que, si bien había mucha información sobre magia que podía ser peligrosa si no se manejaba o entendía correctamente, no había nada demasiado descabellado en la biblioteca. Una de las teorías de Kim era que Dumbledore moderaba los libros de la biblioteca. Otra teoría planteaba que Hogwarts era una escuela para niños que asistían para aprender a controlar su magia. Estos niños quizás no necesitaban libros que profundizaran en las complejidades de la magia. Por lo tanto, la administración de Hogwarts nunca consideró comprar libros de un nivel superior a cierto límite. El mundo mágico, y no solo la Gran Bretaña mágica, carecía de un sistema universitario de educación superior. En su lugar, seguía un sistema de aprendizaje para adquirir conocimientos superiores sobre magia. Era posible adquirir conocimientos mágicos de alto nivel a un precio justo, pero la mayoría solo lo lograba buscando un maestro que fuera su aprendiz. Ya que la magia se volvía cada vez más peligrosa a medida que uno profundizaba en sus misterios. Investigar la magia esotérica sin guía podía ser fatal, por lo que era necesario recibir algún tipo de instrucción desde el principio. La sección restringida de la biblioteca de Hogwarts tenía libros y tomos fascinantes. Kim había estado muy ocupado investigando con entusiasmo para adquirir conocimientos que complementaran lo que ya sabía. A juicio de Kim, Lockhart finalmente había hecho algo valioso con su vida al firmar el permiso para acceder a la sección restringida en su nombre. Entre estudiar, divertirse y divertirse un poco más, Kim estaba bastante ocupada. Hoy se encontró libre de todo, tumbado en la hierba, observando las nubes blancas que flotaban lentamente en el cielo. Se sentía tan libre como las nubes que contemplaba. Kim no sintió ira al ver la estúpida cara de Lockhart. No le hizo ninguna gracia recibir el informe de venta semanal de los productos Lockhart. Su carrera diaria no lo dejaba tan cansado como para querer dormir todo el día. No fue simplemente a la cocina y se atiborró de comida sin motivo alguno. La lección de duelo de anoche no inspiró superioridad en Kim. Sus ojos no siguieron de inmediato a un grupo de chicas mayores que pasaban, todas ellas de aspecto amigable. Y no sentía esa punzada semanal de celos por la excelente habilidad de Madame Och para montar en escoba. Pero a pesar de su calma, Kim no cuestionó su comportamiento durante todo el año escolar. Ni siquiera creía que hubiera nada malo en él. Para él, el año había sido como una divertida montaña rusa, sin nada malo. Era un día tranquilo, y aunque Kim había estado disfrutando del tiempo libre que había tenido en los últimos meses, también estaba disfrutando de este día sereno y apacible. Kim sonrió con serenidad y habló sin desviar la mirada. ¿Qué te parece Hogwarts? Le preguntó a su compañera, que estaba tumbada en la hierba con él, mirando las nubes de la misma manera, o al menos eso creía él. Es divertido, pero creo que los de las cachimbas se llevaron algunas de mis pertenencias, dijo la chica que estaba a su lado. Tienen fama de ser unos ladrones muy traviesos. Kim entrecerró los ojos y sintió una oleada de ira. Aunque ella creía que Nargilé le estaba robando sus cosas, Kim sabía que no era cierto. ¿Quieres que te ayude? Ofreció, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Si me lo dejas a mí, Oka te devolverá tus cosas y nunca, jamás, y lo digo en serio, nunca más te robarán tus cosas. Una sola palabra de ella, y él destruiría a esos idiotas, saboreando cada momento del proceso. Luna Lovegood giró la cabeza para mirarlo y dijo, no, no pasa nada. Los Nargles me devolverán mis cosas, pueden ser traviesos, pero no se pasarán de la raya. Kim frunció los labios y respiró hondo para contener su ira, imaginando que se disipaba en la vasta extensión de tierra que se extendía bajo él. De acuerdo, pero si las pipas de agua te molestan demasiado, dímelo, dijo Kim con seriedad, yo me encargo de ellas. Baja, te llamaré, dijo Luna, alzando la mano hacia el cielo como si intentara agarrar las nubes. Finalmente, la ira lo abandonó, y Kim cerró los ojos, sintiendo el suelo bajo sus pies. Canalizó magia hacia la tierra que lo rodeaba y se concentró en la hierba que había debajo y a su alrededor. Fue una sensación única de su magia cubriendo miles de briznas de hierba, llenándolas de energía, proporcionándoles otra fuente de vitalidad además de la gloriosa luz del sol, la dadora de vida. Es una sensación maravillosa, pensó Kim, mientras una sensación de calma y éxtasis se extendía por su cuerpo y su mente. Se conectó con su esencia mágica, y gran parte de la tierra se impregnó de su magia. La magia de Kim no tuvo ningún efecto sobre el suelo ni la hierba. No hizo que su magia tuviera ningún efecto. Simplemente la extendió, ni más ni menos.
pero, en pocos años, crecerían varios árboles en este mismo lugar, un acebo, el árbol de la buena fortuna, un cerval, el árbol de los magos, y un aliso, el árbol favorito de las hadas. El chico, relajado, ignoraba que la noche anterior las estrellas se habían alineado en el cielo nocturno de una forma especial, brindándole consuelo ante la situación que enfrentaba. Una situación de la que no sabía nada, o tal vez ni siquiera sabía que existía. Era simplemente la calma que precede a la tormenta. Cambio de escena. Ivy Potter miró por la ventana de su dormitorio. Compartía la habitación con Parvati Patil, Lavender Brown y Hermione Granger. La presencia de las 4 chicas dividió el espacio en 4 estilos diferentes. La sección de Parvati era muy femenina y un poco desordenada. La de Lavender era igual de femenina y rosa, pero mucho más limpia que la de sus mejores amigas. El lado de Hermione estaba lleno de libros y olía ligeramente a pergamino y tinta. Su parte de la habitación era práctica. Tenía libros de texto, pero no tantos como Hermione. Su habitación estaba más ordenada que la de Lavender, pero menos que la de Hermione. También tenía cosas que tendría una adolescente normal, pero sin exagerar como Parvati. A diferencia de sus compañeras de cuarto, Ivy tenía muchas fotos de amigos y familiares en las paredes y el escritorio de su habitación. Muchos recuerdos felices quedaron plasmados en las fotos enmarcadas, todas ellas mágicamente animadas, que reflejaban la alegría de aquellos momentos. La mente de la pelirroja estaba llena de pensamientos sobre los últimos meses. Desde que ella y sus amigas bebieron la poción multijugos para obtener respuestas, las cosas habían empeorado. La atraparon y la chantajearon para que contrajera una enorme deuda con un hombre al que no quería deberle nada. Ivy se sintió impotente cuando él le quitó la varita, sin que ella lo supiera, y la encerró dentro de una pared. Hermione mezcló el pelo del gato de Tracy Davis con su poción multijugos, lo que provocó una reacción que la transformó en una gatita peluda. La mejor amiga de Era tuvo que pasar mucho tiempo en la enfermería, escondida de los demás. Su hermano había encontrado un diario con las iniciales T.M. Riddle. Ron los llevó a la sala de trofeos para demostrar que el chico era el alumno más destacado y que había ganado un premio escolar por su meritorio servicio. El mismo diario les había dado una pista sobre la Cámara de los Secretos. Resultó que Tom Riddle había recibido la recompensa por capturar a la persona que abrió la Cámara de los Secretos 50 años antes. Sorprendentemente, se trataba de alguien que conocía. Rubeus Hagrid, el guardabosques de Hogwarts y uno de sus amigos más queridos, había abierto la Cámara de los Secretos cuando era estudiante en Hogwarts. Pero desde que recibió el diario, Harry se había vuelto callado, hablaba poco con la gente y pasaba mucho tiempo solo. Escribía bastante en el diario y, al parecer, hablar con Tom Riddle era la nueva obsesión de su hermano. Pero todo cambió cuando Harry perdió el diario y se enfureció, descargando su ira contra desconocidos de Gryffindor. Buscó el diario varias veces, pero no encontró nada. Finalmente, dejó de buscar el diario y su comportamiento mejoró, pero seguía actuando como si el mundo le debiera dinero. Justo cuando Ivy pensaba que las cosas estaban mejorando, ocurrió otro ataque y encontraron a una chica Ravenclaw nacida de muggles petrificada en uno de los baños, tirada en el suelo. La encontraron al día siguiente tras una búsqueda, ya que no había asistido a ninguna clase. La situación empeoró aún más cuando el ministro fue tras Hagrid y se lo llevó debido a las petrificaciones. Además, Malfoy y la Junta de Gobernadores suspendieron a Dumbledore de su cargo como director. Así que su hermano y Ron cometieron un error y entraron en el bosque prohibido, donde casi mueren a manos de Aragog, la acromántula, la mascota mortal de Hagrid, que adoraba la carne humana. Una acromántula era una especie de araña mágica gigante. Eran arañas del tamaño de caballos de tiro, con 8 ojos, 8 patas, negras, peludas y gigantescas. Yedra. Al oír su nombre, salió de sus pensamientos y, cuando volvió la vista, vio a su mejor amiga con una expresión de preocupación en el rostro. ¿Sí? Preguntó a Ivy, volviéndose hacia Hermione. ¿Qué ocurre? ¿Has estado muy estresada estos últimos días?, preguntó Hermione, acercándose y sentándose en la cama de Ivy. Ivy miró sus manos, pensando en algo antes de mirar a Hermione y decir. Creo saber quién abrió la Cámara de los Secretos, dijo a Ivy con cautela, sopesando cada palabra. No estoy del todo segura, pero creo saber quién es el heredero de Slytherin. Los ojos de Hermione se abrieron como platos, del tamaño de pelotas de golf, y sus cejas desaparecieron entre la línea del cabello. ¿Quién es? Ivy tragó saliva con dificultad antes de decir, creo que es King West. Los ojos muy abiertos de Hermione se transformaron inmediatamente en un ceño fruncido. Ivy, sé que no te cae bien, pero no puedes culpar solo a... Ivy agarró la mano de Hermione y la interrumpió. No digo esto porque me caiga mal. Tengo mis razones para hacer esta acusación. ¿Y qué son? Ivy pareció sentirse incómoda por un segundo antes de recomponerse y revelar lo que había estado guardando en secreto. El día que usamos la poción multijugos, ¿recuerdas que dije que no podía ir a la sala común de Slytherin porque me había metido en algo? Hermione asintió, sin saber a dónde iba a parar todo aquello. Bueno, fue West quien me atrapó, dijo Ivy, y vio cómo Hermione se quedaba boquiabierta. Todo el mundo sabía que King West era amiga de Daphne Grengrass. Si Ivy conoció a King mientras estaba transformada en Daphne, entonces. Ivy confirmó sus dudas. Me reconoció de inmediato y me arrestó. Ivy apretó los dientes y continuó. Me acorraló contra una pared maldita y me quitó la varita tras un breve intercambio de palabras. Hermione pudo ver la ira y la frustración en los ojos de Ivy mientras continuaba. Era como si ya supiera que yo no era Daphne incluso antes de que habláramos. Y cada frase que decía era una prueba para ver si yo era Daphne. Le contó a Ivy a Hermione sobre su conversación antes de ser arrestada. ¿Cómo supo que no era Daphne con solo mirarme? Así que dedujo que Crabbe y Goyle eran Ron y Harry. Eso me hizo pensar, y si el heredero de Slytherin pudiera saber si un estudiante era de Slytherin o no, explicó a Ivy sobre su teoría. West nos vio e inmediatamente se dio cuenta de que no éramos estudiantes de Slytherin, sino simples impostores. Me chantajeó para que le debiera un favor a cambio de no hablar del incidente. Suspiró a Ivy profundamente antes de decir, acepté.
Hermione apretó la mano de su amiga y dijo, a Ivy, lamento mucho que hayas pasado por eso, hizo una pausa por un momento antes de continuar, pero eso es solo una teoría. A Ivy negó con la cabeza y se removió en su sitio. Lo sé, pero déjame contarte sobre la petrificación de la señora Norris, explicó a Ivy, relatando lo que había visto ese día. La mirada de reconocimiento en los ojos de Kim y el alivio al presenciar la escena. Era como si ya supiera que esto iba a suceder. ¿Quién más, aparte del heredero de Slytherin, la persona que abrió la Cámara de los Secretos, iba a saber del ataque? Hermione estaba a punto de decir que eso todavía no era suficiente y que solo la aversión de Ivy hacia Kim West estaba nublando su juicio, pero Ivy levantó la mano y continuó. ¿Sabías que West es famoso por quedarse fuera después del toque de queda? Preguntó a Ivy, explicando su razonamiento. Pregunté por ahí y todos en Ravenclaw saben que West se queda fuera después del toque de queda. Solo regresa más tarde, a altas horas de la noche. Agarró a Hermione por los hombros y continuó. Hizo esto todo el año pasado, y por lo que oí, lo hacía a diario, y nunca lo atraparon, continuó alzando la voz. ¿Y si West hubiera estado buscando la Cámara de los Secretos todo el año pasado y la hubiera encontrado? No lo atraparon porque nadie sabía dónde estaba la cámara, y se quedó dentro. Y este año, desató al monstruo de Slytherin. A Ivy se lamió los labios y miró a Hermione a los ojos. Y no sé cómo encaja esto, pero ¿te acuerdas del anillo de West? Hermione frunció el ceño antes de asentir. Sí, el anillo de oro, ¿qué pasa con él? No tenía uno el año pasado y empezó a usarlo este año, pensó a Ivy sobre el anillo de oro, que le llamaba la atención cada vez que miraba a Kim West. ¿Y si el anillo controla al monstruo de Slytherin? Al oír a Ivy enumerar los puntos en contra de Kim West, les creyó, al menos en parte, a sus amigas. No lo sé, a Ivy, dijo Hermione. Hay demasiadas incógnitas. Lo sé. Por eso creo que deberíamos ir a la oficina de ayuda humanitaria de West, dijo a Ivy. Pasa mucho tiempo allí. Quizás haya algo. Podemos encontrar algo que lo conecte con la Cámara de los Secretos. Hermione se mordió el labio inferior, pensando en los estudiantes petrificados. Ya no quería estar petrificada, así que si encontraban alguna pista, se acabaría todo esto. Vale, iré contigo, dijo, poniéndose de pie. Vamos, deberíamos decírselo a los chicos. A Ivy la agarró del brazo y detuvo a Hermione. No. No podemos hacer eso. Los chicos serían imprudentes y podrían incluso saltar al oeste sin pensarlo. Deberíamos hacerlo nosotros mismos. Hermione no necesitó más argumentos convincentes, de acuerdo. Lo haremos nosotras mismas. Vale, ¿cuándo deberíamos hacerlo? Necesitaríamos el calendario de tercer año de Ravenclaw, pensó Hermione en voz alta. Después, tendríamos que encontrar un momento en que él tenga clase y nosotras no, para así tener tiempo de entrar y salir de su despacho sin que se dé cuenta. A Ivy sintió alivio cuando Hermione empezó a idear un plan. Que Hermione tomara la iniciativa para ayudar a sus amigas era lo normal, y, en ese momento, a Ivy anhelaba algo normal. Se decidió. A Ivy Potter y Hermione Granger iban a irrumpir en la oficina de AID, propiedad de Kim West, quien también la dirigía. Capítulo 61. Eddie y Kim se dirigieron al aula de Historia de la Magia para asistir a otra clase de historia impartida por Cuthbert Prince, el profesor fantasma de Hogwarts. ¿Qué vamos a estudiar?, preguntó Kim. Dejé de escucharlo hace meses. Hoy vamos a aprender sobre uno de los líderes goblins, respondió Eddie. Intentando recordar los temas de la clase de hoy, no recuerdo el nombre. Era algo seguido de un arma. Esto hizo reír a Kim, ¿no es esa la mayoría de ellos? ¿Por qué Hogwarts permitió que el profesor Vince diera clases después de su muerte?, se preguntó Eddie. Y claramente tenía una obsesión con los duendes. Es decir, fíjense en sus clases, se apresura a explicar todo lo que no tiene que ver con duendes y dedica la mayor parte del tiempo a las rebeliones de duendes. Kim reflexionó sobre el razonamiento y solo pudo dar con uno. Hogwarts es una escuela. Los profesores son sus empleados, así que quizás sigan dejando que Vince dé clases porque no tienen que pagarle. Un fantasma no genera dinero. Además, que yo sepa, no hay ninguna ley que diga que haya que pagar a los fantasmas, asintió Kim, mirando a Eddie. Sí, supongo que es eso. Así que el dinero es la razón, ¿eh? Eddie se llevó la mano a la barbilla. Nunca lo había pensado. Quizás tengas razón. Kim le dio un codazo a Eddie en el hombro y dijo, quizás antes de graduarnos de Hogwarts, exorcicemos al profesor Vince y salvemos a la próxima generación del aburrimiento personificado. Eddie negó con el dedo en señal de desacuerdo, ¿y quitarles prácticamente una hora de tiempo libre? No lo creo. Tal vez tengas razón, rió Kim. Después de un rato, todo lo que dice Vince se convierte en ruido de fondo. Exactamente. Eddie y Kim rieron al entrar en el aula de Historia de la Magia. Cambio de escena. A Ivy Potter y Hermione Granger caminaron una distancia considerable desde Kim West, siguiéndolo en busca de su principal sospechoso. Ambas chicas observaban a Kim y a su amigo riendo y jugando como si fuera un día cualquiera. A Ivy agarró los brazos de Hermione cuando llegaron al pasillo que conducía al aula de Historia de la Magia y susurró apresuradamente, en cuanto empiece la clase, correremos a la sala de ayuda. Hermione asintió y se escondió detrás de una columna, esperando a que comenzara la clase para poder entrar al aula de ayuda humanitaria, que había sido transformada en una oficina. ¿Sabes qué hay detrás de esa pared de cristal?, preguntó Hermione mientras esperaban. A Ivy la sacudió y respondió, intenté preguntar por ahí, pero nadie sabe qué hay detrás del cristal. Todos solo vieron la parte de la oficina. Tanto ella como Hermione solo habían estado una vez en la oficina de Aide, pero recordaban perfectamente la pared de cristal. El cristal era muy esmerilado, así que no se veía mucho a través de él. Quizás encontremos algo ahí dentro, dijo a Ivy. Hay una puerta integrada en la pared, así que sabemos que hay algo adentro.
Estaba ansiosa por lo que estaban a punto de hacer. El plan de la poción multijugos no le causaba tanta ansiedad porque sabían que Draco era un idiota, pero King West. Él era un caso completamente distinto. King West era una persona inteligente. Ivy aún recordaba la primera vez que les advirtió sobre las defensas de la piedra, o cuando se negó a admitir que había estado en las cámaras, a pesar de que sabía perfectamente lo que había dentro. Cuando la atrapó, King West sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Sus palabras y su comportamiento reflejaban su objetivo final, hacerla sentir en deuda con él, algo que logró sin dudarlo. Siempre había habido un halo de misterio en torno a King West, y hoy sería el día en que ella desvelaría ese misterio. Ivy, vámonos, oyó decir a Hermione. La clase ya ha empezado. Las palabras de Hermione sacaron a Era de sus pensamientos. Miró hacia el pasillo vacío y pudo oír a Vin hablando débilmente sobre duendes y una de las primeras rebeliones. Vamos. Cambio de escena. Eddie y King estaban sentados uno al lado del otro, con una baraja de cartas en miniatura extendida sobre la mesa frente a ellos. Las cartas eran de tamaño normal, pero King las había encogido para que cupieran en la mesa, bastante estrecha. Los dos chicos jugaron al juego: concentración, emparejamiento, memoria, pelmanismo, Sinkeisu y Haku, exceso, o cualquier nombre que quisieras darle al juego. El juego era sencillo: todas las cartas se colocaban boca abajo sobre la mesa y, en cada ronda, se volteaban 2 cartas boca arriba. El objetivo era voltear pares de cartas iguales. Sabes que nunca vas a ganar este juego, susurró King. Aún así, de vez en cuando me retas, ¿por qué? Sabes que podemos jugar a otra cosa. Apoyaba la mejilla en la palma de la mano, el codo sobre la mesa, con aspecto de un tipo tranquilo. Algún día te venceré, dijo Eddie, volteando 2 cartas iguales y sumando un punto. Y cuando llegue ese día, la victoria será mucho más dulce, Merlín, será gloriosa, y lamentarás ese día. King soltó una risita burlona antes de decir: la única forma de vencerme es drogarme hasta que esté eufórico y luego desafiarme. Volteó un par de cartas iguales y ganó un punto, seguido de otro par idéntico, con el que obtuvo otro punto. Sí, esta es mi última opción, mi plan Z, por así decirlo, dijo Eddie mientras pasaba la mano por las cartas, decidiendo cuál voltear. Si no gano para cuando lleguemos a 7º grado, te daré tu postre favorito con un montón de poción mezclada y luego te retaré a una partida. King miró a su amigo en un silencio atónito: esto no será una victoria genuina, ¿sabes? ¿Y qué? Es tu culpa. ¿Quién te dijo que tenías que ser tan bueno en este juego? Cambio de escena. Ivy y Hermione llegaron al pasillo de la esquina oeste del 5º piso. Allí se encontraba la oficina de A&D, justo en el pasillo principal, así que fue fácil encontrarla. Las dos chicas se quedaron de pie frente a la puerta del aula, que había sido transformada en una oficina. La miraron fijamente durante unos segundos antes de que Hermione actuara. Tomó su varita y la apuntó a la cerradura de la puerta. A lo Mora, el susurro del encantamiento salió de su boca acompañado de una luz mágica invisible en la cerradura. Hermione entrecerró los ojos al ver que la puerta no se abría. Se giró hacia Era y le dijo: la había embrujado para que no pudiera abrirse. Se mordió el labio inferior y añadió: igual que el profesor Flitwick hizo con las defensas de la piedra. Pensé que iba a hacer eso, así que, la pelirroja metió las manos en los bolsillos de su bata y mostró una llave que llevaba en la cabeza. Le robé la llave del llavero a Filch. Él tiene las llaves de todas las habitaciones del castillo. Potter, pelirroja y de ojos verdes, parecía orgullosa mientras introducía la llave en la cerradura y la giraba para abrir la puerta. Se oyó un clic antes de que la cerradura se abriera. Agarró el pomo de la puerta y miró a Hermione antes de abrirla para entrar. Cambio de escena. Dentro del aula de historia de la magia, King respiró hondo y se enderezó en su silla, con los ojos bien abiertos mientras miraba fijamente al frente. La puerta principal de su oficina se activó. Alguien acababa de abrir la puerta y entrar en su oficina. Se trataba de un sencillo escudo sensorial colocado en puertas y entradas que alertaba al hechicero si alguien abría la puerta y entraba. El escudo era fácil de conjurar y tenía una función simple pero elegante, además de poseer una habilidad oculta adicional que lo hacía moderadamente difícil de detectar. Por supuesto, esto tenía sus desventajas. Una vez descubierta, la protección era fácil de desmantelar o sortear sin que el hechicero lo supiera. Pero eso ya no importaba porque, con un destello rojo en la nuca, King sintió como la ira le subía por dentro, como si alguien acabara de irrumpir en su oficina. King no sabía quién era, pero no importaba. No había hecho nada que justificara un registro indiscriminado por parte de los profesores, en caso de que el intruso hubiera sido miembro del cuerpo docente. No tenían justificación alguna para hurgar entre sus pertenencias. Este era el mejor escenario posible, ya que no podía hacer nada drástico contra los profesores. Pero si no era un miembro del profesorado, significaba que era un estudiante. Y si el intruso era efectivamente un estudiante, entonces no sabía lo que le convenía. Porque una tormenta terrible estaba a punto de estallar sobre ellos. El rubor en el rostro de King se intensificó al pensar en el intruso que había entrado en su oficina. Necesito saber quién es, espetó King. Necesitaba salir de allí. Ni la oficina ni el taller contaban actualmente con ningún tipo de defensa para impedir la entrada de personas que intentaran forzar la entrada. Había quitado el amortiguador del pomo de la puerta porque temía que alguien pudiera recibir una descarga eléctrica mientras él no estaba en la oficina, lo que podría afectar a los profesores. Aunque las tarjetas de identificación personal indicaban claramente si había entrado o salido de la oficina, la realidad distaba mucho de ser ideal, y la gente seguía apareciendo cuando él no estaba. Hace aproximadamente un mes, mientras trabajaba en el taller, sintió mucho sueño, así que simplemente salió a pasar la noche y cerró la puerta con llave. Desde entonces, la puerta del taller no había recibido ninguna protección especial. Además, era la primera vez que nadie intentaba entrar desde que lo abrió, por lo que podría haber sido negligente con la seguridad. Aunque en el taller no había nada más que algunos archivos, él quería ir allí en ese preciso momento. Miró a Eddie y susurró: no me encuentro bien. Voy a la sala del hospital. ¿Ahora?
Preguntó Eddie cuando estaban en medio de una clase. Kim asintió mientras guardaba su bolso y dijo, sí, me voy ahora mismo. Hasta luego. Se puso de pie y se dirigió directamente a Vince. Profesor Vince, no me encuentro bien. Voy a la planta de hospitalización. La figura fantasmal de la maestra miró a Kim antes de asentir. No se pronunciaron más palabras mientras Kim salía rápidamente del aula. En cuanto Kim se marchó, sacó inmediatamente el recon y lo activó mientras caminaba. Quinto piso, esquina oeste, pasillo principal. Exclamó Kim, con una intensa calidez en sus palabras. Un rubor le subió a la nuca. El mapa de seguimiento de Hogwarts obedeció inmediatamente las órdenes de su amo, y la tinta sobre la tela cambió para mostrar la ubicación exacta que Kim había especificado. Con una simple mirada de Kim, el mapa se amplió y se centró en la oficina de A&D, y en el instante en que vio 2 puntos azules en el mapa de su oficina, se detuvo en seco. El punto azul indicaba que la persona en el mapa era un estudiante. Kim miró fijamente las etiquetas de texto que se encontraban encima de los 2 puntos azules. Su mirada se convirtió en una mirada intensa. Su rostro se contorsionó en una expresión feroz antes de que toda expresión desapareciera de su cara. No fue la oplumancia lo que le hizo perder la expresión en el rostro. La expresión en el rostro de Kim era de furia gélida. Recon reveló 2 nombres. Ivy Potter y Hermione Granger. Cambio de escena. A Ivy y Hermione miraron alrededor de la zona de la oficina del aula y la habitación estaba oscura, sin ventanas que proporcionaran luz. Hermione miró al techo con la varita en alto, pero vio que no había candelabros con velas encendidas en el techo. No hay candelabros en el tejado, dijo mientras la punta de su varita se iluminaba. Usa el hechizo Lumos. A Ivy sacó su varita, y su punta se iluminó tras un murmullo de encantamiento. A la luz de las 2 puntas brillantes de las varitas, la habitación quedó iluminada. La habitación había cambiado desde la última vez que estuvieron allí. Había mucha más decoración en las paredes. Objetos extraños que, de alguna manera, parecían estar en el lugar correcto dentro de su disposición actual. La puerta en la pared de cristal llamó inmediatamente la atención de Ivy, ya que era la entrada a un lugar que nadie había visto antes. Voy a entrar. Tú intenta ver si hay algo aquí dentro, le dijo a Ivy a Hermione y se dirigió hacia la puerta en la pared de cristal. Ella no tenía la llave de la puerta, y el hechizo para abrirla, a lo Mora, no funcionó. Lo único que quedaba por hacer era derribarla. Se arrodilló frente a la puerta, apuntó con su varita hacia ella y respiró hondo. Diffindo, pronunció el conjuro, y la mitad inferior de la puerta de madera apareció de repente con un pequeño corte. A Ivy frunció el ceño al ver el resultado de su magia. El hechizo de corte, Diffindo, era un conjuro para cortar con precisión y exactitud. Su dominio del hechizo no era suficiente para cortar la madera de un solo golpe. Sacudió la cabeza y lanzó varios hechizos cortantes para crear cortes a lo largo del contorno de un rectángulo. Uf, maldijo en silencio porque la puerta no se había cortado del todo. A Ivy tomó una decisión y se sentó en el suelo. Con ambos pies delante de su cuerpo, pateó el contorno tallado. Al instante siguiente, un trozo rectangular de madera se hizo añicos con un crujido. El ruido repentino sobresaltó a Hermione, quien giró la cabeza hacia ella y exclamó, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué has derribado la puerta? La puerta no se abría, así que la pateé. A Ivy se puso a 4 patas y entró con cuidado. ¿Estás loca? Y gritó Hermione. West sabría que hay alguien aquí. No, no lo hará, dijo a Ivy desde el otro lado de la puerta. Un simple hechizo de reparación y la puerta volverá a la normalidad. Nadie sabrá jamás que la puerta estuvo rota. Ah, dijo Hermione, sin saber qué responder. Luego continuó buscando en la oficina. Cambio de escena. Kim estaba furioso mientras observaba a Recon y veía a Ivy Potter entrar en su taller. Estaba tan enfadado que le temblaban los puños de rabia mientras se dirigía a su oficina. ¿Cómo se atreven a invadir mi oficina?, pensó Kim al subir al 5º piso. Cada paso de Kim dejaba una mancha de hielo en el suelo, que se evaporaba instantáneamente convirtiéndose en niebla al instante siguiente. El tono rojizo en la nuca se había intensificado más que nunca. Y ahora su magia controlaba su propia magia, ocurriendo magia accidental con cada paso. A Ivy Potter. Gruñó Kim para sus adentros. La ayudé hace poco y así me lo paga. ¡Qué descarada! Kim ni siquiera consideró que él era el único que la mantenía cautiva y la chantajeaba. La ayuda de la que hablaba consistía en dejarla ir, porque ella le debía algo. Finalmente, la puerta de la oficina quedó a la vista, e inmediatamente Recon se apagó, se dobló con movimientos rápidos y se metió de lleno en la túnica de Kim. Kim hizo crujir su cuello para producir chasquidos. Y, en el segundo, cuando estaba a muy corta distancia de la puerta, la madera de la puerta se partió por la mitad. Finas astillas de madera se movían continuamente hacia los lados mientras la puerta de madera creaba un espacio para que Kim entrara, demostrando la habilidad de Kim en la transmutación. Para Kim, todo el ruido desapareció cuando entró en el despacho por la abertura de la puerta, y lo primero que vio fue a Hermione mirando la estantería que había detrás de su escritorio, leyendo un libro. Él vio cómo ella aguzaba el oído al oír el crujido de la madera al alejarse, pero en el instante en que vio entrar a Kim y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, la oscuridad la invadió. En cuestión de 2 o 3 segundos, Kim dejó aturdida a Hermione Granger. Luego, la inmovilizó con todo su cuerpo y conjuró cuerdas para atarla. Las cuerdas conjuradas sintieron un tirón al moverse al compás de los deseos de Kim, y mientras las usaba, el cuerpo inconsciente de Hermione fue elevado en el aire y arrojado sin cuidado sobre una de las sillas de los clientes.
El rostro inexpresivo y furioso de Kim se volvió hacia la puerta de cristal que daba a su taller, y apretó el puño con más fuerza. Cambio de escena. Airi Potter contempló con asombro la habitación oscura, iluminada por la luz de la punta de su varita. Había allí muchas cosas fascinantes que no se esperaba. Había muchas mesas, armarios y alacenas a lo largo de las paredes. Podía ver varias botellas de pociones detrás del cristal de los armarios. Había muchas pociones y podía ver todos los colores del arco iris. Mientras recorría la habitación, vio herramientas colgadas en las paredes. Pudo distinguir martillos, picos, cintas métricas, alicates, cuchillas, escuadras, guantes, gafas de seguridad, tijeras, podadoras, sierras y grapas. Al abrir uno de los cajones, anchos pero poco profundos, encontró grandes láminas de diferentes telas. Otro cajón similar contenía papeles de diversas calidades y variedades. Vio montones de metales y maderas diferentes en cajones profundos. Había bloques, tablones, tiras e incluso retazos. Mientras caminaba, también encontró lo que parecían ser borradores de apuntes que Kim West había tomado el año anterior. Sorprendentemente, había otro juego para las asignaturas de tercer año. Airi decidió darse prisa y abrió lo que parecía ser un archivador. Vio varias carpetas de papel marrón, cada una con un título. Las cogió para leerlos. Proyecto, reloj. Proyecto, cajas fuertes, descripción general. Proyecto, fax. Proyecto, Edison. Proyecto, grabadora. Proyecto, nevera. Proyecto, Noer. Proyecto, visión por drones. Pero Airi ni siquiera pudo abrir las carpetas de papel manila, ya que estaban selladas y no se podían abrir con Fainite, así que tuvo que guardarlas todas de nuevo en el armario, frustrada. Fue en ese momento cuando oyó que llamaban a la puerta desde el otro lado. «Hermione, ¿encontraste algo?», dijo, revisando más cosas. «Hay muchas cosas raras aquí». Se quedó paralizada al oír el crujido de una puerta al abrirse. Airi Potter se giró instintivamente, y lo último que vio antes de que la oscuridad la envolviera fue el rostro de Kim West mirándola fijamente desde la puerta que ella misma había roto antes. Fin del video.